El peligro de las distracciones es que hagan que no llegues al lugar que Dios tenía planeado para ti. Sabes, una de las cosas que más debemos de cuidar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es la forma en la que ocupamos el tiempo, la forma en la que lo podemos aprovechar o lamentablemente desperdiciar. Y uno de los aspectos muy importantes aquí es ese, el de las distracciones, que es un ladrón que muchas veces te puede robar ese tiempo si tú lo dejas que obviamente te lo quite y tú caes en la tentación de solamente consumir contenido que no es de bendición y en solamente ver series de programas como, bueno, de varias que salen en las televisiones que únicamente te entretienen pero que no te edifican y que muchas veces hoy te quiero poner como un ejemplo lo que te decía al principio de este tema, que esas distracciones impidan que llegues al lugar que Dios tiene para ti y al lugar donde Él quiere que estés. Vamos a pensar que el día de hoy, pues uno de tus familiares realmente está muy grave y está en un hospital. Pero imagínate que de pronto te topas con una persona que solamente te entretiene no sé, en el semáforo y únicamente se pone a platicar contigo de un montón de temas. Pero para ti lo importante es llegar tú al hospital. Sin embargo, si tú te pasas el tiempo distrayéndote con esa persona, que a lo mejor te está contando un montón de chistes y muchísimas cosas, obviamente corres el riesgo de no llegar a lo que para ti es importante, que es estar con tu familiar. Lo mismo, obviamente, si tienes un asunto pues muy importante en tu empresa, ¿no? O sea, ponernos en aspecto de emprendedores que seas. Decir, yo tengo que ver a ese cliente y ese cliente es importante para mí y te distraes con un montón de cosas, es que tengo que arreglar la oficina, es que tengo que checar papeles, documentos, pero para ti lo importante realmente es llegar con el cliente, no es importante lo demás, o sea, pasa a segundo término. Y hoy como cristianos debemos de tener en cuenta y debemos checar qué realmente es prioritario. Y uno de los aspectos prioritarios que debe ser una prioridad para nosotros, valga la expresión, como hijos de Dios, es obviamente más conocer de Él, es pasar más tiempo meditando en su palabra, para saber cuáles son los planes que Él tiene para nuestra vida, para saber de qué forma Él te quiere utilizar en la iglesia donde estás, cómo quiere que le sirvas, o sea, pero lamentablemente te repito, si nada más nos pasamos de un lado para otro con las distracciones, dejándonos solamente pues ver un montón de contenido que no edifica tu vida, corremos el riesgo de no llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y hoy te quiero hablar de Efesios 5, 5 6. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Pero imagínate cómo vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios si no tenemos tiempo para meditar en su palabra. O sea, resulta ilógico el decir, oye Señor, háblame. Pues sí, pero ahí tienes tu Biblia y no la abres. Oye Señor, es que yo quiero que me digas algo. Pues sí, pero con la Biblia cerrada es muy difícil que Dios se comunique contigo. Y por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, que aprendamos cuál es la voluntad de Él para nuestra vida, qué es lo que quiere, qué quiere que cambiamos. Pero también es importante el obviamente el no distraernos con otra serie de cosas. Y mira, yo no digo que esté mal y tampoco vamos a decir que es un pecado estar viendo el fútbol o cosas por el estilo, no. Pero aquí el detalle es que pases demasiado tiempo en distracciones que obviamente te olvides de Dios, como lamentablemente suele pasar con muchas personas que el día de hoy a lo mejor pues también el partido de fútbol, pero no solamente en un partido, se avientan el resumen de ver cómo quedaron las Chivas, que creo que van a jugar también un ratito, por cierto, saludos hasta Guadalajara, quien nos siga allá. Pero imagínate perderte, no, pues ya vi el partido completo y no te voy a ver el resumen, o sea, así a detalle. Entonces ya se te fue el sábado, ya se te fue 4 o 5 horas, ¿no? No, pues ahora no me conformo con ver la famosa Liga MX, aquí de los que son de Ciudad de México, mexicanos, que son mexicanos. No, pues ahora voy a ver el fútbol inglés, el fútbol
danés y tantos otros, ¿no? Y es el peligro de que al final digas, oye, pues sí, vi todo el día fútbol, pero no tuve tiempo para leer la Biblia, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para, pues aprender cómo compartir su palabra. Y ese es uno de los objetivos al final del día del enemigo, de que decir, ya te distraje, no logré que llegaras a conocer más la voluntad de Dios. Entonces, hoy te invito realmente a que obviamente tengas cuidado cómo estás ocupando tu tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, en los tiempos en los que Cristo viene, pero obviamente uno de los recursos más importantes que tenemos es el tiempo, y por ello es importante que sepamos cómo aprovecharlo. Que el Señor te bendiga, y que sepas aprovechar el tiempo de la mejor manera. Soy Víctor Vázquez, soy exorquesiano, y pues gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones donde quiera que estés.